Los golpes comenzaron exactamente a las 5:17 am. Lo sé porque llevaba una hora mirando fijamente mi teléfono, viendo cómo pasaban los minutos en esa oscuridad sofocante que precede al amanecer. Ese tipo de oscuridad que te hace sentir como si fueras la única persona despierta en todo el mundo, ahogada en facturas que no puedes pagar y decisiones que no puedes tomar. El apartamento estaba frío, siempre estaba frío. El radiador había dejado de funcionar en algún momento de octubre y mi casero había dejado de creer en mí por esas mismas fechas. Me ajusté la fina manta alrededor de los hombros y mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire. Afuera, la ciudad aún dormía, o fingía hacerlo. En barrios como el mío, dormir era un lujo reservado para quienes no tenían 3 trabajos y un bebé en camino. Me dolían los dedos de sujetar la notificación de desahucio que había encontrado pegada a mi puerta el día anterior. 72 horas. Eso era todo lo que me quedaba antes de que me echaran a mí y a mis pocas pertenencias a la calle. Lo había leído tantas veces que las palabras habían empezado a difuminarse, convirtiéndose en otro obstáculo incomprensible, más en una vida llena de ellos. Entonces se oyó un golpe en la puerta, pero no era el golpeo furioso de los cobradores ni el impaciente envoltorio de mi casero. Era diferente, mesurado, deliberado. 3 golpes constantes que, de alguna manera, conseguían sonar a la vez pacientes y totalmente inflexibles. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Nadie venía a este edificio a las 5:00 de la mañana, a menos que estuviera huyendo de algo o buscando a alguien a quien hacer daño. Lo había aprendido en mis 8 meses aquí, en este edificio que olía perpetuamente a cigarrillos y desesperación. Los golpes volvieron a sonar, el mismo ritmo, la misma aterradora paciencia. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, aunque no sabía si era por el miedo o por el hecho de que apenas había comido en 2 días. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies descalzos mientras me arrastraba hacia la puerta, y me estremecía con cada sonido. La fina tela de mi camiseta extra grande, una de las pocas cosas que me quedaban de mi vida anterior, no me protegía del frío ni del miedo que se me subía por la espalda. A través de la mirilla, no veía nada más que oscuridad y el vago contorno de un hombro. Un hombro caro, si es que la tela puede ser cara. Incluso a través de la distorsión del ojo de pez de la mirilla, podía decir que el abrigo valía más que todo lo que yo poseía. ¿Quién es? Mi voz salió más débil de lo que pretendía, apenas más que un susurro. Silencio. Luego una voz, baja y precisa, con un acento que hablaba de escuelas caras y decisiones peligrosas. Señorita Rivera, necesito hablar con usted sobre Carlos Martínez. El nombre me golpeó como un golpe físico. Carlos, el hombre que me había prometido el amor eterno y me había dejado sin nada más que un bebé creciendo dentro de mí y deudas que no sabía que existían hasta que desapareció hace 6 meses. El hombre al que había amado con la intensidad desesperada y estúpida que solo las chicas de 23 años que deberían saberlo mejor son capaces de sentir. No sé dónde está, dije, apretando la frente contra la fría puerta. No lo he visto desde entonces. Sé dónde está, señorita Rivera. La voz era tranquila, casi amable, pero había acero debajo, el tipo de acero que podía cortar huesos sin cambiar de tono. No es por eso por lo que estoy aquí. Por favor, abra la puerta. No estoy aquí para hacerle daño. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa menos abrir esa puerta. Pero los instintos no pagan el alquiler atrasado ni compran comida para un frigorífico vacío. Y algo en esa voz, una terrible certeza, me hizo comprender que huir no serviría de nada. Este hombre, fuera quien fuera, me había encontrado. Y los hombres así, los que llamaban a las puertas a las 5:00 de la mañana con voces como seda envuelta en acero, siempre conseguían lo que buscaban. Me temblaban las manos mientras abría la cadena, el cerrojo y la cerradura normal, que ya apenas funcionaba. La puerta se abrió y me encontré mirando hacia arriba a un hombre que parecía absorber toda la luz del pasillo. Era alto, tal vez 1,88 o 1,90, con cabello oscuro que se encanecía en las sienes y ojos que parecían negros en la penumbra. Todo en él era caro. El abrigo de cachemira color carbón, el traje debajo que probablemente costaba más que mis ingresos anuales, los zapatos de cuero italiano, que no tenían nada que hacer en un edificio como este.
Pero no fue su ropa lo que me dejó sin aliento. Fue la forma en que se mantenía completamente inmóvil, como un depredador que había aprendido hacía mucho tiempo que nunca necesitaba perseguir a su presa. Detrás de él, medio oculto en las sombras cerca de la escalera, pude distinguir la silueta de otro hombre, más grande, más ancho, el tipo de presencia que existía únicamente para recordarte que la violencia siempre era una opción. El hombre que estaba en mi puerta me estudió con ojos que no se les escapaba nada. Observé cómo lo catalogaban todo. Mis pies descalzos sobre el suelo helado, la camisa demasiado grande que colgaba de mi cuerpo cada vez más delgado, las ojeras que ya no podía ocultar con maquillaje, el pequeño bulto de mi vientre que instintivamente intentaba cubrir con los brazos. ¿Puedo pasar? No esperó una respuesta. Simplemente dio un paso adelante, con la seguridad de quien nunca ha recibido un no por respuesta. Di un paso atrás y él cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó como el de la cerradura de una celda. El apartamento, que siempre me había parecido estrecho y pequeño, de repente me pareció microscópico con él dentro. Parecía ocupar todo el espacio, todo el aire, sin dejarme nada a mí. No se sentó, a pesar de que había un sofá desgastado cerca. En cambio, se quedó de pie en el centro de mi pequeña sala de estar, mirando a su alrededor con una expresión que no pude descifrar. No es exactamente disgusto, pero algo parecido, o tal vez lástima. No estaba seguro de qué sería peor. «Estás viviendo así», dijo finalmente. Y no era una pregunta. Una vergüenza ardiente me invadió, mezclándose con la ira. «¿Qué quieres? Si Carlos te debe dinero, yo no tengo. Carlos me debe mucho más que dinero, señorita Rivera». Volvió esos ojos oscuros hacia mí y me sentí clavada por ellos, como una mariposa en el tablero de un coleccionista. Me robó $300,000, para ser precisos, dinero que pertenecía a gente que no perdona las deudas. La cifra era tan absurda, tan increíblemente grande, que casi me echó a reír. En cambio, sentí que me fallaban las rodillas. Me agarré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. No lo sabía, lo juro. Lo sé. Sacó su teléfono, que no era uno normal, sino algo más elegante y que parecía más seguro, y me enseñó una fotografía. Carlos, sonriendo a la cámara, con el brazo alrededor de una mujer rubia que nunca había visto antes. Estaban en una playa tropical, con bebidas en la mano, con aspecto de gente sin preocupaciones. Está en las Maldivas. Lleva allí 4 meses gastando mi dinero con su verdadera esposa. Las palabras me golpearon como puñetazos separados. Verdadera esposa. 4 meses. Maldivas. Debí de haber hecho algún ruido porque de repente la mano del hombre se posó en mi codo, firme y cálida, guiándome hacia la silla a la que me aferraba. La delicadeza del gesto era, de alguna manera, más aterradora que lo que habría sido la violencia. «Respire, señorita Rivera», dijo en voz baja, y me di cuenta de que había dejado de respirar. «No soy su esposa», susurré, mirando fijamente la foto. A la sonrisa de Carlos, la misma que me había dedicado cuando me dijo que me quería, cuando me prometió que construiríamos una vida juntos, dijo. Dijo que aún no podía casarse conmigo debido a su situación migratoria, pero que lo haríamos después de que dieras a luz a su hijo, tal vez. La voz del hombre era suave, casi amable, lo que de alguna manera lo hacía peor. «Déjame adivinar. Te dijo que primero tenía que resolver sus asuntos comerciales, que su familia era complicada, que tenía que mantenerte en secreto para protegerte». Cada palabra era un cuchillo que cortaba todas las mentiras que me había contado a mí misma, todas las excusas que había inventado. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que se me formaba en la garganta. El hombre se agachó para que quedáramos a la misma altura, y tan cerca pude ver que sus ojos no eran negros en absoluto. Eran de un marrón oscuro, casi ámbar bajo cierta luz. Tenía una cicatriz, fina y blanca, que le cruzaba la ceja izquierda. Le rodeaba un ligero aroma a colonia cara y a algo más, quizá aceite para armas, o simplemente el olor metálico del peligro. «Me llamo Alejandro Vittorio», dijo, pronunciando cada sílaba con precisión y deliberadamente. «Y Carlos Martínez cometió un grave error cuando decidió robar a mi familia». Familia. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, cargada de significado, demasiado aterradora como para contemplarla en su totalidad. En el silencio que siguió, podía oír los latidos de mi corazón,
atronadores y llenos de pánico. No tengo su dinero, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. No tengo nada, lo veo. Sus ojos se posaron brevemente en mi estómago y luego volvieron a mi rostro. Pero tienes algo que Carlos valora, aunque ahora mismo sea demasiado tonto para darse cuenta. Llevas a su hijo. La forma en que lo dijo hacía que sonara más como una pieza de ajedrez que como un bebé, una moneda de cambio. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque me aterrorizaba la respuesta. Alejandro Vittorio se puso de pie, elevándose de nuevo sobre mí, y sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Lo colocó sobre la mesa de café entre nosotros. Papel caro, grueso y de color crema, del tipo que promete la salvación o la condenación. Carlos destruyó algo que me pertenecía. Dijo, con la misma terrible gentileza en su voz más que dinero. Traicionó una confianza, rompió un juramento. En mi mundo, señorita Rivera, esas cosas requieren una compensación. Me quedé mirando el sobre, incapaz de apartar la vista. ¿Qué hay ahí dentro? Una elección. Se dirigió hacia la puerta y sentí que mis pulmones se expandían de nuevo, capaz de respirar correctamente por primera vez desde que había entrado. Pero se detuvo con la mano en el pomo y se volvió para mirarme con una expresión que no pude descifrar. Estuve casado hasta ayer por la tarde. 15 años. Ella decidió que mi estilo de vida era demasiado peligroso, demasiado incierto. Se llevó la mitad de todo lo que poseo y me dejó con los papeles del divorcio y una casa vacía. No entendía por qué me contaba eso, qué tenía que ver su divorcio conmigo, o con Carlos, o con todo esto. Te ofrezco una solución a nuestros dos problemas, continuó. Los detalles están en el sobre. Tienes hasta mañana al mediodía para decidirte. Después de eso, se encogió de hombros, un gesto que, de alguna manera, resultaba más amenazador que cualquier amenaza explícita. Después de eso me veré obligado a cobrarle a Carlos por otros medios. Y su hijo, tu hijo, crecerá sabiendo que su padre murió porque era un ladrón y un cobarde. Espera. Empecé a levantarme, pero mis piernas no me respondían. Abrió la puerta y pude ver al otro hombre esperando en el pasillo, paciente como una estatua. Lea la propuesta, señorita Rivera. Considérela detenidamente. Volveré mañana al mediodía para obtener su respuesta. Luego se marchó, dejando solo el leve aroma de su colonia y el sobre en mi mesa de café, brillando con un color blanco en la creciente luz del amanecer como una promesa o una maldición. Mi mano temblaba cuando lo alcancé. Rompí el sello de cera, un sello de cera real, de color rojo oscuro con una V en relieve, y saqué los papeles que había dentro. Al principio, las palabras se nublaron ante mis ojos, demasiado impactantes para comprenderlas por completo, pero poco a poco, de forma horrible, empezaron a cobrar sentido. Un contrato matrimonial, un año, seguridad económica total a cambio de convertirme en la esposa de Alessandro Vittorio, su esposa pública, su esposa visible, la que le acompañaría a los eventos, viviría en su casa y le ayudaría a mantener la imagen de estabilidad que requería su negocio. Y al final, con la misma letra precisa que había visto en el sobre, tu hijo no echará nada en falta. Tú tampoco. Solo te pido tu tiempo y tu discreción. El sol empezaba a salir por mi ventana, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que parecían obscenos dado lo que acababa de pasar. Me senté en mi helado apartamento con un contrato que prometía resolver todos mis problemas y me di cuenta de que acababa de conocer al hombre más peligroso con el que me había topado jamás y que no me había dejado ninguna opción real. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? El sobre estaba sobre la mesa del salón como si fuera un ser vivo, palpitando con posibilidades y amenazas a partes iguales. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro Vittorio, esa cuidadosa neutralidad que, de alguna manera, comunicaba más que cualquier expresión. La forma en que sus ojos se habían detenido en mi vientre, calculando, evaluando. Cuando salió el sol, había leído el contrato tantas veces que podía recitarlo. Las condiciones eran a la vez generosas y aterradoras. Un año como su esposa, apariciones públicas según fuera necesario, residencia en su casa, apoyo financiero completo. No solo para mí, sino también para el bebé, atención médica, educación, un fondo fiduciario que garantizaría que mi hijo nunca conociera la pobreza como yo la había conocido. Y a cambio, mi libertad, mi autonomía.
12 meses de mi vida perteneciendo a un hombre que operaba en las sombras y hablaba de la recompensa como si fuera algo normal que se pudiera obtener de los seres humanos. Había una sección sobre discreción que me heló la sangre. No hablaría de sus negocios. No haría preguntas sobre sus socios. No contactaría con las fuerzas del orden bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de estos términos daría lugar a la rescisión inmediata del acuerdo y a la pérdida de todos los beneficios. Me pregunté qué significaba la rescisión en el mundo de Alejandro Vomitorio. Algo me decía que no se trataba solo de un apretón de manos cortés y un adiós. A las 8:00 am me obligué a ducharme con agua que, en el mejor de los casos, estaba tibia. El espejo del baño estaba roto, dividiendo mi reflejo en fragmentos. Una chica cansada con ojeras. Un vientre hinchado que no había pedido. Un futuro que no podía ver con claridad por más que lo intentara. Me puse mi único conjunto decente, pantalones negros que me quedaban ajustados en la cintura y una blusa color crema que había comprado para entrevistas de trabajo que nunca llegaron a nada. Me temblaban las manos mientras la abrochaba y tuve que empezar 2 veces. Necesitaba pensar, necesitaba consejo. Pero, ¿a quién podía preguntarle? Mi madre había muerto cuando yo tenía 19 años y mi padre había dejado claro que quedarme embarazada de un hombre que había desaparecido me convertía en una tonta y en alguien que no merecía su ayuda. Mis amigos, los pocos que tenía, se habían alejado cuando Carlos me aisló, convenciéndome de que solo nos necesitábamos el uno al otro. Así que hice lo que siempre hacía cuando las paredes de mi apartamento se volvían demasiado sofocantes. Fui al restaurante. Rosie's Diner era un local abierto las 24 horas a 3 manzanas de mi edificio. El tipo de lugar donde el café siempre estaba caliente y nadie te preguntaba por qué te sentabas sola en una mesa durante horas con una sola taza que no podías permitirte rellenar. Había trabajado allí brevemente antes de que mis náuseas matutinas se agravaran tanto que tuvieran que despedirme. La campana sobre la puerta sonó cuando entré y el familiar olor a grasa y café me envolvió como una manta. Era tan temprano que el local estaba casi vacío. Solo había un par de camioneros en la barra y el anciano señor Chen en su mesa habitual de la esquina, leyendo un periódico chino. Nija. Rosie apareció desde la cocina, con su cara redonda iluminada por una sonrisa que se apagó cuando me vio bien. Tienes muy mal aspecto. Siéntate, siéntate. Te traeré algo. Me deslicé en una mesa junto a la ventana, con el vinilo agrietado familiar contra mis piernas. Afuera, la ciudad se despertaba por completo. La gente se apresuraba hacia sus trabajos, sus vidas, sus propósitos que yo no podía comprender. ¿Alguno de ellos sabía lo que era que toda su existencia se redujera a una elección entre 2 opciones imposibles? Rosie regresó con huevos, tostadas y jugo de naranja que definitivamente no podía pagar. No discutas, dijo con firmeza cuando abrí la boca. Estás comiendo por 2 y parece que no has comido bien en días. No se equivocaba. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi mente repetía los acontecimientos de la mañana en un bucle sin fin. La voz de Alejandro Vittorio, culta y peligrosa. La fotografía de Carlos sonriendo en una playa mientras yo congelaba un apartamento que ya ni siquiera era mío. El contrato que prometía todo y solo exigía mi alma a cambio. ¿Problemas con un chico?, preguntó Rosie, deslizándose en el asiento frente a mí con su propio café. Casi me echo a reír. Se podría decir que sí. El padre finalmente apareció. No. Empujé los huevos por el plato. Lo hizo otra persona. Alguien que quiere ayudar, creo. Pero no sé si puedo confiar en él. Rosie se quedó callada un momento, estudiándome con unos ojos que habían visto demasiado de la vida como para dejarse engañar fácilmente. Esta ayuda viene con condiciones, más bien con cadenas, susurré. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya. Su palma era cálida, callosa por décadas de duro trabajo. Escúchame, mija. He estado en tu lugar, embarazada, sola, muerta de miedo, y he aprendido algo sobre la ayuda. Siempre tiene un precio. La cuestión no es si hay condiciones, es si lo que obtienes vale lo que estás renunciando. Y si no sé a qué estoy renunciando, mi voz se quebró. Y si no puedo ver todas las formas en que esto podría salir mal, entonces confía en tu instinto. Me apretó la mano. ¿Qué te dice tu instinto sobre este hombre? Pensé en Alejandro Vittorio. La forma en que había mirado mi pobreza con algo que podría haber sido lástima.
la dulzura de su voz cuando me dijo que respirara, la absoluta certeza de que era capaz de hacer cosas terribles y que esas cosas no le importarían si las consideraba necesarias. Me dice que es peligroso, dije, pero también que decía en serio lo que decía. Él cuidará de mí, del bebé, mantendrá su palabra. Y el padre, ese Carlos, sentí que se me tensaba la mandíbula. Carlos está en las Maldivas con su verdadera esposa, gastando el dinero que robó. La expresión de Rosie se ensombreció. Entonces que Carlos se pudra. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Sofía? No qué temes, no qué crees que te mereces. ¿Qué es lo que realmente quieres? Miré mi vientre, la pequeña protuberancia que se convertiría en una persona que dependería de mí para todo. Una persona que merecía algo mejor que apartamentos fríos y neveras vacías, y una madre demasiado orgullosa para aceptar la ayuda de hombres peligrosos. Quiero que mi bebé esté a salvo, susurré. Quiero que tenga oportunidades que yo nunca tuve. Quiero. Mi voz se quebró. Quiero dejar de estar tan asustada todo el tiempo. Rosie asintió lentamente. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Pero lo sabía. ¿Podría realmente atarme a un hombre que no conocía, cuyo negocio era claramente ilegal, cuyo mundo funcionaba según reglas que yo no podía ni empezar a entender? ¿Podría adentrarme en esa oscuridad voluntariamente, aunque eso significara que mi hijo tendría luz? Salí del restaurante a las 10:30. Las palabras de Rose resonaban en mi cabeza. El camino de vuelta a mi apartamento me pareció demasiado largo y demasiado corto. Necesitaba más tiempo para pensar, pero también necesitaba tomar una decisión de una forma u otra. El edificio parecía aún más decrépito a la luz del día. Pintura descascarillada, ventanas rotas en el tercer piso que llevaban así desde que me mudé, grafitis en las paredes que la administración había dejado de intentar eliminar hacía tiempo. Esto era lo que podía ofrecerle a mi hijo por mi cuenta. Era lo mejor que podía hacer. Subí las escaleras lentamente, con la mano en la barandilla que se tambaleaba con cada paso. En el rellano del segundo piso me crucé con la señora Kowalski, que llevaba 30 años viviendo allí y tenía historias sobre cuando este edificio era respetable. Me miró con ojos saltones y negó con la cabeza. «Deberías irte mientras puedas, chica», dijo con su marcado acento. «Este lugar se está muriendo y se lleva a todos con él». No tenía fuerzas para responder. Solo asentí y seguí subiendo. La puerta de mi apartamento estaba cerrada con llave, tal y como la había dejado. Pero algo parecía diferente. Algo no estaba bien. Me quedé en el pasillo, con la llave en la mano, tratando de identificar qué había cambiado. Entonces lo olí. Humo de cigarrillo. No era el olor rancio que impregnaba el edificio, sino humo fresco que salía por debajo de mi puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había cerrado la puerta con llave. Estaba segura de ello, pero alguien estaba dentro de mi apartamento, fumando, esperando. Por un momento consideré bajar corriendo las escaleras, salir del edificio, alejarme de lo que fuera que me esperaba al otro lado de esa puerta. Pero ¿a dónde iría? Y quienquiera que estuviera allí ya había demostrado que podía abrir mis cerraduras. Giré la llave con manos temblorosas y empujé la puerta para abrirla. Dos hombres que nunca había visto antes estaban sentados en mi salón como si fueran los dueños. Uno estaba en mi sofá, con los pies sobre la mesa de centro, justo encima del sobre de Alejandro, fumando un cigarrillo y mirándome con fría diversión. El otro estaba de pie junto a la ventana, más grande y con aspecto más desagradable, con cicatrices en los nudillos que sugerían que la violencia era parte habitual de su trabajo. «Señorita Ría», dijo el que estaba en el sofá, apagando el cigarrillo en mi mesa y dejando una marca de quemadura. «Tenemos que hablar sobre su novio». «No tengo novio», dije, tratando de mantener la voz firme, «y ustedes tienen que irse ahora mismo». El más corpulento se rió, con un sonido como de metal chirriando. «Nos iremos cuando estemos listos. Verás, Carlos Martínez le debe dinero a nuestro jefe, mucho dinero, y llevamos 6 meses buscándolo. Imagínate nuestra sorpresa cuando descubrimos que tiene una novia embarazada viviendo en un agujero en Queens. No sé dónde está», dije, retrocediendo hacia la puerta, que seguía abierta. «No lo he visto. Lo sabemos», interrumpió el que estaba en el sofá. Se puso de pie y pude ver que llevaba una funda de hombro. El arma que había dentro era claramente visible. «Sabemos que solo eres la estúpida chica a la que dejó embarazada y abandonó. Pero verás, aquí está la cuestión. Sigues siendo útil para nosotros».
El más grande se acercó a la puerta, cortándome la vía de escape. Se me cortó la respiración. Vamos a grabar un video, continuó el fumador, sacando su teléfono. Vas a llorar muy bonito y suplicarle a Carlos que vuelva y arregle las cosas. Le dirás que si no nos devuelve el dinero, te haremos daño a ti y al bebé que llevas dentro. Y luego enviaremos ese video a todos los contactos que Carlos haya tenido hasta que aparezca. No. La palabra salió con más fuerza de la que sentía. No, no lo haré. El más grande me agarró del brazo dejándome moratones y me empujó hacia el sofá. Tropecé y apenas pude agarrarme al reposabrazos. Un dolor agudo me atravesó la muñeca. No tienes elección, cariño, dijo el fumador, levantando su teléfono. Ahora, veamos algunas lágrimas. La puerta que había dejado abierta en mi pánico se abrió más. Alejandro Vittorio estaba en la entrada y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. No estaba solo. El hombre que había visto en el pasillo esa mañana estaba con él, junto con otros dos, todos vestidos con los mismos trajes oscuros. Todos irradiaban la misma violencia apenas contenida. Pero era Alejandro quien dominaba la sala. Se quedó completamente inmóvil, con la mirada pasando de la marca de quemadura en mi mesa al hombre con el teléfono y a la mano del más corpulento que seguía agarrándome el brazo. «Déjala ir», dijo en voz baja. Demasiado baja. El fumador se había puesto pálido. «Señor Vittorio, no lo sabíamos. Déjala ir». Cada palabra fue pronunciada con precisión, con un peso que hizo que el hombre más corpulento soltara mi brazo inmediatamente. Me alejé tambaleando de ambos hacia Alejandro, aunque no decidí conscientemente moverme. «Solo estábamos», comenzó el fumador. «Tú te ibas». La voz de Alejandro permaneció tranquila, incluso conversacional. ¿Y le dirás a Víctor Kov que Sofía Rivera está ahora bajo mi protección? Que cualquier intento de contactar con ella, amenazarla o utilizarla en sus ridículos planes se considerará una declaración de guerra. ¿Queda claro? Los dos hombres prácticamente se tropezaron entre sí al salir por la puerta. El más corpulento se detuvo lo justo para murmurar: «Sí, señor Vittorio, muy claro». Luego se fueron y el apartamento quedó en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. Alessandro cruzó la habitación hacia mí en 3 zancadas. Sus manos, cálidas y firmes, me tomaron el rostro y lo inclinaron hacia arriba para poder examinarme. «¿Te hicieron daño?». Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Su pulgar rozó mi mejilla y me di cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? «Tu muñeca», dijo con voz tensa. «Déjame ver». Le mostré el brazo y él lo examinó con delicada precisión, palpándolo con cuidado con los dedos. «Magullada, no rota», dijo. Luego me miró y algo en sus ojos me dejó sin aliento. «Así será tu vida si rechazas mi oferta, Sofía. Hombres como Clove, hombres como los otros acreedores de Carlos, seguirán viniendo. Te utilizarán hasta que no quede nada que utilizar. ¿Es eso lo que quieres?» «No», susurré. «Entonces cásate conmigo». No era una pregunta, ni siquiera era una exigencia. Era solo una constatación, la única conclusión lógica a una situación imposible. «Cásate conmigo y me aseguraré de que nadie vuelva a tocarte. Tú y tu hijo seréis intocables, estaréis protegidos, a salvo». Miré a mi alrededor, a la marca de quemadura en mi mesa, a la puerta que no impedía la entrada a nadie, al aviso de desahucio que seguía donde lo había dejado. Luego miré a Alessandro Vittorio, a este hombre peligroso y poderoso que de alguna manera se había nombrado mi protector. «De acuerdo», me oí decir. «Sí, me casaré contigo». Algo cambió en su expresión. Alivio, tal vez, o satisfacción. «Bien», dijo en voz baja. «Empaca lo que quieras conservar. Te vas conmigo ahora mismo». «¿Ahora?». Miré a mi alrededor con nerviosismo, pero pensé que habías dicho al mediodía. Eso fue antes de que los hombres de Kov irrumpieran en tu casa y te amenazaran. Su voz se endureció. «No vas a pasar ni un segundo más en este lugar». «¿Marco?». Hizo un gesto a uno de los hombres que lo acompañaban. «Te ayudaremos a hacer las maletas. 10 minutos. Lo que no quepa, lo reemplazaremos». Debería haberme sentido como si me estuvieran secuestrando. Apresurada, presionada, sin ninguna opción real. Pero en cambio, mientras metía mis pocas pertenencias en la misma bolsa de lona que había traído cuando me mudé, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Quizás era una tontería. Quizás estaba cambiando una jaula por otra. Pero al menos esta jaula venía con protección, con seguridad,
con un hombre que había mirado mi muñeca magullada y había puesto una expresión en sus ojos que prometía venganza. Estaba cerrando la bolsa cuando Alejandro apareció en la puerta con algo en la mano. El sobre, el contrato. Tendrás que firmar esto, dijo. Mi abogado será testigo. Cogí el bolígrafo que me ofreció y firmé. Sofía María Rivera en la línea indicada. Mi letra parecía temblorosa, insegura. La suya, cuando firmó en la segunda línea, era firme y segura. Señor y señor Alejandro Vitorio, Dios, ayúdame. El coche que esperaban abajo no se parecía en nada a lo que yo imaginaba que podía ser un coche. Era elegante, negro, con las ventanas tan tintadas que no podía ver el interior hasta que Marco me abrió la puerta. El interior olía a cuero y lujo, y cuando me deslicé por el asiento, de cuero auténtico, suave como la mantequilla y cálido, sentí como si hubiera entrado en otra dimensión completamente diferente. Alejandro se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente que, de alguna manera, me resultaba más íntima que si se hubiera sentado cerca. Sacó uno de sus teléfonos. Conté 3 dispositivos diferentes en el bolsillo de su abrigo y comenzó a escribir rápidamente, con los dedos moviéndose con falta de práctica. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz demasiado alta en la silenciosa cabina. A mi casa, respondió sin levantar la vista. Bueno, a una de ellas. El ático de Manhattan. Es el más seguro. ¿El más seguro? Como si la seguridad fuera algo que se pudiera medir en grados, algo que se pudiera cuantificar y optimizar. Supongo que en su mundo era así. El coche se deslizó por Queens, dejando atrás las aceras rotas y las bodegas en dificultades que habían sido mi universo entero durante meses. Entramos en Manhattan y la ciudad se transformó. Las torres relucientes se alzaban hacia un cielo que aquí parecía más azul, más limpio. La gente caminaba por estas calles con determinación y confianza, vestida con ropa cara, con problemas probablemente muy diferentes a los míos. Me presioné el estómago con la mano, sintiendo el ligero aleteo que se había vuelto familiar en las últimas semanas. «Hola, bebé», susurré, demasiado bajo para que Alessandro me oyera. «Espero estar haciendo lo correcto. Espero que me perdones si no es así». El coche se detuvo frente a un edificio que parecía sacado de una revista, todo de cristal y acero, con un portero con uniforme que se puso firme al ver nuestro vehículo. Marco me abrió la puerta y salía una acera tan limpia que parecía recién lavada. «Señor Vitorio», dijo el portero, con tono deferente. «Bienvenido a casa, señor». La mano de Alejandro se posó en mi espalda, guiándome hacia adelante. El contacto fue ligero, impersonal, pero aún así me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. «Esta es mi esposa, Sofía», dijo, y oí cómo se giraban las cabezas en el vestíbulo. «Ella tendrá acceso total al edificio. Su palabra es mi palabra, esposa». La palabra quedó suspendida en el aire, imposible y real al mismo tiempo. El vestíbulo era todo mármol y arte moderno, con un mostrador de seguridad atendido por 2 hombres que nos observaban con mirada penetrante. No eran guardias de seguridad normales. Estos hombres tenían la misma quietud cautelosa que Marco, la misma conciencia que delataba una violencia cuidadosamente controlada. El ascensor era privado y requería una tarjeta que Alejandro sacó de su cartera. Subimos en silencio, ahora solo nosotros 2, ya que Marco se había quedado en el vestíbulo. Los números subían 20, 30, 40, más alto de lo que había estado nunca en mi vida. Las puertas se abrieron directamente a un apartamento que me dejó sin aliento. Las ventanas del suelo al techo daban al Central Park, cuyos árboles empezaban a mostrar sus colores otoñales. El espacio era enorme, todo líneas limpias y muebles caros. En las paredes había obras de arte que sospeché que eran originales. Todo era en tonos crema, gris y negro, sofisticado e intimidante a partes iguales. «El dormitorio principal está por ahí», dijo Alejandro, señalando un pasillo a la izquierda. «Tendrás tu propio cuarto de baño y vestidor. También hay una habitación de invitados que se está convirtiendo en una guardería. Mi asistente ha empezado con los trámites esta mañana». ¿Esta mañana? Estaba tan seguro de que diría que sí que había empezado a prepararlo todo antes incluso de que firmara el contrato. «Me he tomado la libertad de hacerte llegar algo de ropa», continuó, mientras se dirigía a la cocina. «Un espacio enorme con electrodomésticos que no reconocí. Está en el armario. Si algo no te queda bien o no es de tu gusto, lo reemplazaremos. Me has comprado ropa». Las palabras me salieron entrecortadas. «¿Cómo sabías mi talla?». Me miró como si la pregunta fuera ingenua.
Lo sé todo sobre ti, Sofía. Tu talla de ropa, tu talla de zapatos, tu historial médico, el saldo de tu cuenta bancaria o la falta del mismo. No tomo decisiones sin información. La invasión casual de mi privacidad debería haberme enfadado. En cambio, solo me sentí cansada. Claro que lo haces. Algo en mi tono le hizo detenerse. Dejó el teléfono que estaba a punto de mirar y me miró. Me miró de verdad, por primera vez desde que entramos en el apartamento. Estás agotada, dijo. Y no era una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No lo sé. Ayer, anteayer. El tiempo se había vuelto fluido, sin sentido. Se acercó a mí e instintivamente di un paso atrás. Se detuvo inmediatamente, levantando las manos en un gesto de paz. No voy a hacerte daño, Sofía. Necesito que entiendas que sea lo que soy, sea lo que hayas oído o vayas a oír sobre mí, no hago daño a las mujeres, no hago daño a los niños. Esas son líneas que no cruzo, pero tú haces daño a la gente. No estaba segura de por qué lo dije, por qué estaba provocando a este hombre peligroso. Quizás necesitaba saber exactamente en qué me había metido. Sí, dijo simplemente, hago daño a la gente que se lo merece, a la gente que me roba, me traiciona, amenaza lo que es mío. Pero tú no eres esa gente. Tú eres... Se detuvo como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa algo en mi mundo. Lo significa todo. ¿Qué es mío? La posesividad de esas palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, después de meses de no ser nada para nadie, sentirme reclamada fue casi un alivio. Debería mostrarte el dormitorio, dijo, volviendo a los negocios. Necesitas descansar. Tenemos una cena esta noche a las 8. Socios de negocios. Necesito que los conozcas, pero hasta entonces, duerme, come. ¿Hay comida en la nevera o puedo pedir que traigan algo esta noche? Lo seguí por el pasillo, con la mente dando vueltas. Pero acabamos de... Quiero decir, ¿no deberíamos esperar? Abrió una puerta, revelando un dormitorio más grande que todo mi apartamento anterior. Una cama enorme dominaba el espacio, cubierta con lo que parecían sábanas de seda. Ya se está corriendo la voz de que me he casado de nuevo. Cada momento que tardemos en aparecer en público, mis enemigos lo verán como una debilidad. Tenemos que dejarnos ver juntos pronto, preferiblemente esta noche. El dormitorio tenía las mismas ventanas del suelo al techo que el salón, con unas vistas que me hicieron temblar las rodillas. Desde aquí se veía todo el parque. Se veía la ciudad extendiéndose en todas direcciones como una promesa o una amenaza. El armario está por allí, dijo Alisandro, señalando otra puerta. El baño está allí. Si necesitas algo, hay un sistema de intercomunicación. Solo tienes que pulsar el botón marcado como principal y alguien te responderá. Alguien, no él. Alguien cuyo trabajo era responder a las necesidades y peticiones de la esposa de Alessandro Vomitorio. ¿Y si quiero salir? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Y si quiero salir, dar un paseo? Su expresión se tensó de forma casi imperceptible. Entonces Marco o uno de los otros guardias te acompañarán. No vas a ningún sitio sola, Sofía, ya no. Así que soy una prisionera. Sabía que esto formaría parte del trato, pero oírlo decir tan abiertamente seguía doliendo. Estás protegida, corrigió. Hay una diferencia. Los hombres de Clove demostraron por qué es necesario. Hay otros como ellos, peores que ellos. Gente que te utilizaría para llegar a mí. Ahora que eres mi esposa, no lo permitiré. Se dispuso a marcharse, pero se detuvo en la puerta. El contrato especifica 1 año, Sofía. 12 meses. Después, si quieres irte, puedes hacerlo. Te buscaré un lugar seguro. Me aseguraré de que tú y el niño estén bien atendidos. Pero durante ese año vivirás según mis reglas. Aceptarás mi protección. Desempeñarás el papel que hemos acordado. ¿Queda claro? Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Bien, ahora descansa. Te despertaré a las 6 para que tengas tiempo de prepararte para la cena. Luego se fue, y yo me quedé sola en una habitación que costaba más de lo que ganaría en toda mi vida, contemplando unas vistas que parecían pertenecer por completo a la vida de otra persona. Debería haberme sentido agradecida, segura, protegida, tal y como él me había prometido. En cambio, sentía que había hecho un pacto con el diablo y que solo ahora empezaba a comprender el precio.
Debí quedarme dormida, porque me desperté con unos suaves golpes en la puerta y el olor de la comida. La luz exterior había cambiado. Era la hora dorada. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Me senté aturdida, desorientada, hasta que recordé dónde estaba. Volvieron los golpes en la puerta. Señorita Rivera. Era la voz de una mujer, con acento italiano, tal vez. El señor Victoria me pidió que le trajera la comida y la ayudara a prepararse para esta noche. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, que sostenía una bandeja con sopa, pan y lo que parecía fruta fresca. Su sonrisa era cálida, pero profesional. «Soy María», dijo, pasando a mi lado para dejar la bandeja en una mesita junto a la ventana. «Llevo 12 años trabajando para el señor Butorio. Le ayudaré a adaptarse a su nueva vida aquí». ¿Nueva vida? Como si pudiera deshacerme de la antigua como de un abrigo que ya no me queda bien. «No tengo mucha hambre», empecé a decir, pero María ya estaba negando con la cabeza. «Tiene que comer por el bebé. El señor Victoria fue muy específico al respecto y usted tiene que estar impecable esta noche. Habrá muchos ojos puestos en ti, muchas preguntas sobre quién eres y de dónde vienes». Se acercó al armario y empezó a sacar vestidos. «Él eligió este», dijo, sosteniendo un vestido de seda esmeralda oscuro que probablemente costaba más que mi coche. «Tiene un gusto excelente. Complementará tu tono de piel a la perfección». Comí la sopa mecánicamente mientras María preparaba la ropa, los zapatos y las joyas. Habló todo el tiempo sobre el edificio, sobre las preferencias de Alejandro, sobre lo que se esperaría de mí en la cena. «Lo importante es permanecer cerca de él», dijo, ayudándome a ponerme el vestido una hora más tarde. «No te alejes, no aceptes bebidas de nadie más, no hables de sus negocios, solo sonríe, sé amable y déjale hablar a él». El vestido me quedaba perfecto, disimulando mi pequeña barriguita de forma que resultaba menos evidente. María me maquilló, de forma sutil pero elegante, y me peinó con suaves ondas que me hacían parecer otra persona, alguien que encajaba en restaurantes lujosos y caros. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Alejandro estaba esperando en la sala de estar cuando salí, y la forma en que sus ojos me recorrieron hizo que el calor inundara mis mejillas. Se había cambiado de traje. Este era gris carbón, con una sutil raya diplomática, y parecía salido de una revista. «Preciosa», dijo simplemente, ofreciéndome su brazo. «¿Estás lista?» No, no estaba lista. No estaba preparada para nada de esto. Ni para el vestido, ni para el ático, ni para el papel que estaba a punto de desempeñar. Pero acepté su brazo de todos modos. Sentí su sólida fuerza bajo la costosa tela y asentí. «Sí», mentí. «Estoy lista». El restaurante se llamaba María, e incluso yo, con mi limitado conocimiento de la alta cocina, había oído hablar de él. 2 estrellas Michelin, lista de espera de 6 meses, el tipo de lugar donde la gente se proponía matrimonio, celebraba aniversarios y cerraba acuerdos millonarios. Nos sentaron inmediatamente, como era de esperar, en la mejor mesa del local, una mesa esquinera con vistas al comedor desde ambas salidas. Alejandro se sentó de espaldas a la pared, y me di cuenta de que era un hábito, un instinto, siempre vigilando, siempre preparado. En cuestión de minutos, la gente empezó a acercarse a nuestra mesa. Hombres con trajes caros que le daban la mano a Alejandro y me miraban con curiosidad. Mujeres cubiertas de diamantes que le besaban la mejilla y me evaluaban como si fuera una rival. «Esta es mi esposa, Sofía», repetía Alejandro una y otra vez, con su mano posesiva sobre la mía cada vez. «Nos hemos casado esta mañana». Las reacciones fueron variadas. Sorpresa, escepticismo. En algunos casos, hostilidad apenas disimulada, pero nadie se atrevió a preguntarle directamente. Simplemente esbozaron sus sonrisas de rigor, le felicitaron y se retiraron a sus mesas, donde podía sentir cómo me observaban y cuchicheaban. «Respira», me susurró Alejandro al oído durante un breve momento a solas. «Lo estás haciendo bien. Todos piensan que soy una cazafortunas», le susurré. «Una chica barata que te ha atrapado». Su mano se apretó sobre la mía. «Déjalos pensar lo que quieran. Sus opiniones son irrelevantes». Pero para mí no lo eran. Podía sentir el peso de su juicio, su suposición de que no era más que una cara bonita
que se había quedado embarazada y había tenido la suerte de hacerse con una fortuna. Si supieran que la verdad era mucho más complicada. Llegó la cena. Dejé que Alejandro pidiera por mí, demasiado abrumada para tomar decisiones, y cogí mi comida mientras la conversación se arremolinaba a nuestro alrededor. Habla de negocios cuidadosamente codificada con referencias a envíos, territorios y acuerdos que parecían legítimos hasta que prestabas atención a lo que no se decía. Estaba terminando mi segundo vaso de agua cuando una mujer se acercó a nuestra mesa, de unos 30 y tantos años, impresionante de una manera que requería esfuerzo y dinero, con un vestido que probablemente costaba más que un coche. Caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Alejandro, ronroneó, ignorándome por completo. Había oído rumores, pero tenía que verlo por mí misma. ¿Ya se había vuelto a casar? La expresión de Alejandro se volvió cuidadosamente inexpresiva. Verónica, esta es mi esposa, Sofía. Verónica finalmente se dignó a mirarme, y el desprecio en sus dos ojos fue inmediato y cortante. ¡Qué bonito! Dime, querida, ¿cuánto tiempo hace que se conocen? El suficiente, dijo Alessandro, con un tono de voz que no había oído antes. El suficiente para saber de sus reuniones nocturnas, sus viajes de negocios que duran semanas, su tendencia a... Se inclinó hacia mí con aire conspirador, con su perfume empalagoso y abrumador, recoger cosas rotas e intentar arreglarlas. Verónica, ahora había acero en la voz de Alejandro, lo suficientemente afilado como para cortar. Vete ahora. Algo peligroso brilló en sus ojos, pero volvió a colocar esa falsa sonrisa en su lugar. Por supuesto. Felicidades por tu matrimonio, cariño. Estoy segura de que será tan exitoso como el anterior. Se marchó y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Quién era ella? Pregunté cuando pude volver a hablar. Alessandre se quedó callado durante un largo rato. La hermana de mi exmujer, dijo finalmente. Nunca me aprobó. Nunca pensó que fuera lo suficientemente bueno para su familia. No se equivoca, pero eso no significa que tenga que escuchar sus venenosas palabras. La hermana de su exmujer. Dios, ¿en qué me había metido? Salimos del restaurante poco después. La mano de Alejandro nunca abandonó mi espalda. Mientras atravesábamos el comedor, podía sentir las miradas que nos seguían, los susurros que nos seguían. En el coche, Alejandro hizo varias llamadas telefónicas en un italiano rápido, con un tono seco y autoritario. Miré por la ventana las luces de la ciudad, a toda la gente que vivía una vida normal, con problemas normales, y me pregunté si alguna vez volvería a sentirme normal. Lo has hecho muy bien esta noche, dijo Alejandro cuando por fin terminó su última llamada. Sé que no ha sido fácil. Todo el mundo piensa que solo soy una chica que va detrás de tu dinero, dije, sin apartar la vista de la ventana. Todo el mundo piensa lo que yo quiero que piensen, me corrigió, que eres mi esposa y por lo tanto, intocable. Eso es lo único que importa. De vuelta en el ático, el cansancio me invadió como una ola. Alessandre me acompañó hasta la puerta de mi dormitorio y por un momento nos quedamos allí de pie, en un silencio incómodo. Mañana iremos a mi abogado para oficializar todo lo relacionado con tu estatus, tus finanzas y tu cobertura médica, dijo, y tenemos que discutir más a fondo los protocolos de seguridad. Pero esta noche, descansa, Alessandro. Le agarré del brazo antes de que se marchara. Gracias por hoy, por deshacerte de esos hombres, por todo. Su expresión se suavizó. Ahora eres mi esposa, Sofía. Eso significa algo para mí. Duerme un poco. Mañana será otro día largo. Lo vi alejarse por el pasillo hacia lo que supuse que era su dormitorio. Habitaciones separadas, vidas separadas, conectadas solo por un contrato y circunstancias que ninguno de los dos había elegido por completo. Me puse el pijama de seda que María había dejado, porque al parecer ahora vestía seda, y me metí en la cama. Las sábanas eran frescas y suaves, el colchón más cómodo que cualquier otro que hubiera probado jamás. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, contemplando las luces de la ciudad que nunca se apagaban del todo, no pude evitar preguntarme, ¿había escapado de una trampa solo para caer voluntariamente en otra? ¿Y qué hombre era más peligroso, el que me había abandonado o el que me había reclamado? Las 3 semanas siguientes pasaron en una confusión de ajustes imposibles. María se convirtió en mi compañera constante, enseñándome cosas que nunca imaginé que necesitaría saber.
¿Cómo desenvolverse en una cena formal con 6 tenedores diferentes? ¿Qué diseñadores prefería Alessandro? ¿Cómo sonreír durante las conversaciones con personas que me menospreciaban, manteniendo la dignidad propia de la señora Vittorio? ¿Cómo moverse por una sala llena de hombres peligrosos sin mostrar miedo? La postura, señora Vittorio, me decía, corrigiendo suavemente mi forma de comportarme. Ahora usted lo representa a él. Cada gesto, cada palabra, todo se refleja en el señor Vittorio. La presión era asfixiante, pero poco a poco, de forma imposible, empecé a adaptarme. Leandro se ausentaba la mayoría de los días, se marchaba antes de que yo me despertara y regresaba después de que me acostara. Nuestras interacciones eran breves y profesionales. Me preguntaba por mis citas con el médico. Me concertaba citas con el mejor obstetra de Manhattan. Naturalmente me preguntaba si necesitaba algo. Me recordaba los próximos eventos en los que se requería mi presencia, pero nunca me tocaba más allá de lo necesario para guardar las apariencias. Nunca me preguntaba por mi pasado más allá de lo relevante para nuestro acuerdo. Mantenía una distancia cuidadosa y respetuosa que debería haberme resultado un alivio, pero que en cambio me hacía sentir sola. El ático, a pesar de todo su lujo, parecía una jaula preciosa. Podía ir al gimnasio de la planta 40 del edificio, pero solo con Marco merodeando cerca. Podía ir de compras, pero solo a tiendas autorizadas y con un guardia siguiéndome. Podía pasear por Central Park, pero nunca sola, nunca sin la constante sensación de que me vigilaban, me protegían y me controlaban. Mi cuerpo cambió rápidamente. A las 18 semanas el bebé era inconfundible. Había sentido las primeras patadas reales hacía 3 días, tumbada sola en esa enorme cama, y había llorado porque no tenía a nadie con quien compartirlo. Carlos me había abandonado. Alejandro era un extraño y mi hijo crecía dentro de mí, a punto de nacer en un mundo que yo no entendía. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Estaba en la habitación del bebé, una habitación que los diseñadores habían transformado en algo sacado de una revista, toda en tonos suaves de gris y blanco, con murales pintados a mano de nubes y estrellas, cuando oí voces en el salón, voces fuertes, la de Alessandro, tensa y con una ira apenas controlada, y la de otro hombre, igualmente furiosa. No puedes hablar en serio. El otro hombre decía, te has casado con una chica cualquiera que conociste hace 3 semanas. ¿En qué demonios estabas pensando? Mi vida personal no es asunto tuyo, Mateo. Claro que sí lo es. Eres mi hermano, Alejandro, y estás actuando como un loco. Papá está muerto. La voz de Alejandro se volvió mortalmente silenciosa. Y no te doy explicaciones sobre mis decisiones, hermano. Alejandro tenía un hermano. Nunca había mencionado a su familia. Nunca había dado indicios de que tuviera gente que se preocupara por lo que hacía. Debería haberme quedado en la guardería. Debería haberles dado privacidad. Pero algo me empujó hacia adelante hasta que me encontré en el pasillo, donde podía verlos sin ser visto. Mateo era más joven que Alessandro. Quizás rondaba los 30 años, con el mismo pelo oscuro, pero los ojos más claros. Caminaba por la sala de estar como un animal enjaulado. Su costoso traje estaba arrugado, como si lo hubiera estado usando durante días. ¿3 semanas? Repitió Mateo. Conoces a esta chica desde hace 3 semanas y ya está embarazada. El niño no es mío. Alejandro se sirvió una copa, con movimientos controlados a pesar de la tensión que irradiaba. Ella estaba embarazada cuando nos casamos. El padre es Carlos Martínez. Mateo se quedó paralizado. ¿Carlos? ¿El chico que nos robó? ¿El que llevas persiguiendo 6 meses? Sí. Entonces, esto es venganza. La risa de Mateo fue amarga. Te casaste con su novia embarazada por venganza. Eso es una locura, incluso para ti. No es venganza. Alejandro bebió, con la mirada perdida. Es complicado. Complicado. Mateo se acercó a su hermano y bajó la voz, pero aún así pude oírlo. O se trata de Isabela, de demostrar que puedes seguir adelante, tener una familia, ser normal. No lo hagas. La advertencia en la voz de Alejandro era clara. No la metas en esto. Ella ya está metida en esto. Todo lo que has hecho desde el divorcio ha sido por ella. Las noches de juerga, el trabajo obsesivo y ahora esto. Casarte con una desconocida, jugar a las casitas con el bebé de otra persona. No engañas a nadie, Alessandro, y menos aún a ti mismo. Presioné mi mano contra mi estómago, sintiendo cómo se movía el bebé, y algo punzante se retorció en mi pecho. ¿Era eso todo lo que era?
¿Un sustituto? ¿Una forma de que Alessandro llenara el vacío que había dejado su exmujer? Sofía es mi mujer, dijo Alejandro, con voz firme pero tensa. Eso es todo lo que necesitas saber. Ella está bajo mi protección, y cualquiera que la amenace me amenaza a mí, incluyéndote a ti si sigues por este camino. Estoy tratando de protegerte, dijo Mateo. Y por primera vez, escuché una preocupación genuina en su voz. De ti mismo, de cualquier cosa autodestructiva que creas que estás haciendo. No puedes salvarla, Alessandro. No puedes salvar a todo el mundo. Vete. Alejandro, vete. El grito me hizo sobresaltar. Hizo que mi corazón se acelerara. Nunca había oído a Alessandro levantar la voz. Nunca había visto cómo se le escapaba el cuidadoso control. No necesito tu preocupación ni tu juicio. Necesito que hagas tu trabajo y dejes mi vida personal en paz. Silencio. Luego pasos. Mateo caminando hacia el ascensor, con los hombros caídos en señal de derrota. Me retiré rápidamente a la guardería, con la mente acelerada. Alejandro se había casado conmigo para sustituir a su exmujer, para demostrar algo, para llenar un vacío. No porque quisiera ayudarme, no porque sintiera una conexión genuina, sino porque yo era conveniente, estaba disponible, era útil. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si sintiera mi angustia. Lo siento, susurré, sentada en la mecedora que los diseñadores habían colocado junto a la ventana. Siento mucho haberte metido en este lío. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada antes de que Alessandro me encontrara. El sol se había puesto, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado, y yo me quedé mirando la ciudad, sintiéndome más sola que en aquel apartamento helado de Queens. Sofía. Su voz era tranquila, controlada de nuevo. La máscara volvía a estar en su sitio. No sabía que estabas en casa. Oí, dije, sin mirarlo. Tu hermano. Lo que dijo sobre Isabela, sobre por qué te casaste realmente conmigo. Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego entró en la habitación y se sentó en la silla frente a mí. En la luz tenue, su rostro era todo sombras y ángulos marcados. Mateo no sabe de lo que habla, dijo finalmente. No, me volví hacia él. ¿Solo era conveniente para ti, Alessandro? ¿Una forma de demostrar que habías seguido adelante? ¿El bebé de otra persona para que pudieras jugar a ser el hombre de familia que tu exmujer quería? No. La palabra fue tajante, definitiva y luego más suave. No del todo. Su sinceridad me sorprendió. Esperaba negativas, evasivas, no esa cruda confesión. No te voy a mentir, Sofía. Cuando me enteré de ti, de tu situación con Carlos, sí, hubo un elemento de venganza. Él me había robado, traicionado mi confianza. Quitarle algo que valoraba me parecía apropiado. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, pero no fue por eso por lo que volví. No fue por eso por lo que te di el contrato. Entonces, ¿por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué lo hiciste realmente? Estuvo callado durante mucho tiempo. Pensé que no iba a responder, porque cuando te vi en ese apartamento, helada y sola, y aún así esforzándote por ser fuerte, me recordaste a alguien, no a Isabela, a mi madre. No me lo esperaba, a tu madre. Tenía 17 años cuando se quedó embarazada de mí, soltera, pobre, de un pueblo de Sicilia donde ese tipo de cosas significaban la vergüenza de toda la familia. Su voz se volvió distante, recordando. Mi padre biológico era de una familia rica. No quería tener nada que ver con ella. La dejó sin nada más que promesas que nunca tuvo intención de cumplir. No se me escapó el paralelismo. ¿Qué le pasó? Sobrevivió a duras penas. Trabajó hasta la muerte para intentar darme una vida digna. Tenía 34 años cuando murió, pero parecía tener 60. Desgastada por la pobreza y por los hombres que la utilizaban, y por un mundo que la castigaba por una decisión que había tomado a los 17 años. Entonces me miró, y vi algo crudo en sus ojos. Cuando te vi lo que estabas pasando, no pude alejarme. No podía dejar que otra mujer sufriera como lo hizo mi madre. No cuando tenía el poder de evitarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro y no me molesté en secarlas. Así que soy tu penitencia, tu forma de compensar el no haber podido salvarla. Quizás. Se levantó, se acercó a la ventana y su reflejo se vio fantasmal en el cristal. O quizás vi a una mujer que merecía algo mejor de lo que había recibido, y yo tenía los medios para proporcionárselo.
¿Realmente importa la motivación, Sofía? Tienes seguridad, protección. Tu hijo tendrá todo lo que el mío no tuvo. Todo excepto un padre que realmente lo quiera, dije con amargura. Se giró bruscamente. Seré un padre para tu hijo. Eso era parte de nuestro acuerdo. Les proporcionaré lo necesario, les protegeré y les criaré como si fueran míos. Tendrán mi apellido, mis recursos, mi amor. ¿Qué más podrían necesitar? La verdad. Me levanté, con las manos cerradas en puños. Necesitarán saber la verdad, que su verdadero padre les abandonó, que su madre se casó con un desconocido por desesperación, que todo esto se basa en mentiras, conveniencia y supervivencia. Alejandro me interrumpió y cruzó la habitación hasta situarse frente a mí. Se basa en la supervivencia, Sofía. En dos personas que necesitaban algo la una de la otra e hicieron un trato. No hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Lo miré. Este hombre al que había unido mi vida. Este extraño al que se suponía que debía confiarle el futuro de mi hijo. ¿Nunca has deseado que fuera diferente, real? Algo brilló en su rostro. Quizás nostalgia o arrepentimiento. Todos los días, dijo en voz baja, todos los días deseo poder ser normal. Tener un matrimonio normal, una familia normal, una vida normal. Pero no soy normal, Sofía. Soy un hombre que opera en las sombras y gana dinero con cosas que la sociedad educada finge que no existen. Esto, señaló entre nosotros, esto es lo mejor que puedo ofrecer, lo mejor que puedo ser. Entonces, el bebé dio una patada tan fuerte que me quedé sin aliento y me llevé la mano al vientre. Alejandro bajó inmediatamente la mirada hacia mi mano y algo cambió en su expresión. ¿Me permites?, preguntó con una voz insegura que nunca le había oído antes. Asentí con la cabeza y él colocó su mano junto a la mía, grande y cálida, contra la seda de mi vestido. Nos quedamos así durante un largo momento, esperando. Entonces el bebé volvió a dar una patada, justo contra su palma, y vi cómo la sorpresa se reflejaba en su rostro. Fuerte, murmuró, como su madre. Yo no soy fuerte, dije, con las lágrimas cayéndome de nuevo. Estoy aterrorizada todo el tiempo. No sé cómo ser tu esposa, cómo criar a un bebé en este mundo. ¿Cómo? Sofía. Me tomó el rostro con la mano libre, obligándome a mirarlo. Has sobrevivido meses sola, embarazada y sin nada. Te has adaptado a una vida completamente ajena a ti en 3 semanas. Te enfrentaste a los hombres de Cove sin quebrarte. Eres la persona más fuerte que conozco. Entonces, ¿por qué siento que me ahogo? Porque la fuerza no significa que no luches. Significa que sigues adelante a pesar de ello. Su pulgar me secó las lágrimas. Y ya no estás sola. Me tienes a mí. Para bien o para mal, durante el próximo año me tienes a mí. Al año siguiente, el recordatorio fue como un jarro de agua fría. Esto no era para siempre. Esto no era real. En 9 meses daría a luz y en 12 meses sería libre para irme. Esto era temporal. Un acuerdo comercial con fecha de caducidad. Pero allí de pie, con su mano sobre mi vientre, sintiendo a mi bebé dar patadas contra su palma, me parecía aterradoramente real. Debería dejarte descansar, dijo Alessandro, retrocediendo, rompiendo el momento. Has tenido un día emotivo. Espera, le agarré la mano. Quédate solo unos minutos, por favor. No quiero estar sola ahora mismo. Dudó, y pude ver la lucha que se libraba detrás de sus ojos, la cuidadosa distancia que mantenía, los límites profesionales que había establecido. Pero entonces asintió y volvió a sentarse, y yo regresé a la mecedora y nos sentamos en un silencio agradable, mientras la última luz se desvanecía del cielo. Háblame de ella, dije finalmente. ¿Tu madre? ¿Cómo era? Y para mi sorpresa lo hizo. Me habló de María Victorio, de su risa que iluminaba la habitación y de sus manos que siempre estaban trabajando, siempre intentando crear algo de la nada. Me contó cómo le cantaba en italiano viejas canciones de su pueblo, cómo murió cuando él tenía 16 años, dejándolo solo en un mundo que nunca había sido amable con ninguno de los dos. El hombre que me crió después de su muerte, Antonio Vittorio, no era mi padre biológico, pero me dio su nombre, su negocio, su mundo. La voz de Alejandro era suave en la oscuridad. Me enseñó a sobrevivir, a prosperar, a no dejar que nadie me hiciera sentir pequeña nunca más. Todo lo que soy, bueno y malo, viene de él. ¿Lo echas de menos? Todos los días. Murió hace 5 años. Un ataque al corazón, repentino y brutal.
Fue el único padre verdadero que conocí. Entonces me miró. Por eso dije lo que dije, Sofía. Seré un padre para tu hijo. Sé lo que es crecer sin uno, sentir esa ausencia. No dejaré que tu bebé sienta eso. La sinceridad de su voz rompió algo en mi pecho. Gracias, susurré. Nos quedamos sentados en silencio hasta que empecé a dormitarme. Mi cuerpo finalmente se rindió al agotamiento. Sentí que Alessandro me levantaba. Cuando se había acercado tanto y me había llevado a mi dormitorio, sentí que me acostaba suavemente en la cama y me tapaba con las mantas. «Duerme, Sofía», murmuró, y sentí sus labios rozar mi frente. «Aquí estás a salvo, te lo prometo». Quería decirle que la seguridad no era suficiente, que quería más. Conexión, honestidad, tal vez incluso amor algún día, pero el sueño ya me estaba arrastrando, y las palabras se disolvieron antes de que pudiera formarlas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, había una nota en mi mesita de noche con su precisa letra. Tuve que salir temprano por negocios a Boston. Vuelvo mañana por la noche. Marco tiene sus órdenes. Cuídate y cuida de nuestro bebé. Nuestro bebé, no tu bebé, no el bebé, nuestro. Apreté la nota contra mi pecho y me permití esperar por un momento que tal vez este acuerdo pudiera convertirse en algo más, que tal vez, a pesar de todo, pudiéramos construir algo real a partir de esta base de contratos y conveniencia. Era una esperanza peligrosa, del tipo que podía destruirte si la dejabas. Pero cuando sentí que el bebé volvía a dar una patada, insistente y vivo, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión hacía semanas. Para bien o para mal, mi futuro estaba ligado al de Alessandro Vittorio. Y, de alguna manera, por imposible que pareciera, eso no me aterrorizaba tanto como debería. La llamada llegó a las 2:00 de la madrugada, 6 semanas después. Estaba profundamente dormida, ese sueño profundo y sin sueños que se tiene en el tercer trimestre. Cuando mi teléfono empezó a vibrar en la mesita de noche, lo busqué a tientas en la oscuridad, con el corazón ya acelerado porque las llamadas a esa hora significaban emergencias. «Hola». Mi voz estaba pastosa por el sueño. «Señora Vittorio», era Marco, y la tensión en su voz me despertó por completo. «Necesito que se vista y haga una maleta rápidamente. Tenemos que trasladarla a un lugar seguro». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Alejandro?» «El señor Vittorio ha tenido un incidente. Está vivo», añadió Marco rápidamente al oír mi brusca inspiración. «Pero esta noche han intentado matarlo, y tenemos información que sugiere que usted también podría ser un objetivo». La habitación daba vueltas. Me presioné el estómago con la mano. 24 semanas, el bebé crecía cada día más fuerte e intenté respirar. ¿Qué tipo de incidente? No puedo discutir los detalles por teléfono. Por favor, señora Vittorio, vístase. 5 minutos. Colgó y yo me puse en marcha antes de procesar completamente lo que estaba pasando. Ropa, cargador de teléfono, el expediente médico que me había dado mi obstetra para casos de emergencia. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar la cremallera de la bolsa. Marco estaba en mi puerta exactamente 5 minutos después, junto con otros 3 guardias que reconocí del edificio. Sus rostros eran sombríos, profesionales, y eso me asustó más que nada. «¿Dónde está?», pregunté mientras me empujaban hacia el ascensor privado. «Quiero ver a Alejandro. Está en un centro de seguridad recibiendo atención médica», dijo Marco, con la mano firme en mi codo mientras bajábamos. «Dio órdenes explícitas de que tú fueras protegida primero». «Eso es lo que estamos haciendo». El coche era diferente esta vez. Un todoterreno con cristales antibalas y un conductor que conducía como si estuviera huyendo de una zona de guerra. Recorrimos a toda velocidad las calles vacías de Manhattan y vi cómo la ciudad que había llegado a conocer se desvanecía ante mis ojos, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Me llevaron a un edificio en Brooklyn, anodino y de aspecto industrial desde el exterior. Pero por dentro era sorprendentemente cómodo. «Una casa segura», explicó Marco, «una de las varias que Alessandro tenía repartidas por la ciudad». «Te quedarás aquí hasta que el señor Vittorio dé el visto bueno», dijo Marco, mientras recorría las habitaciones con eficiencia. «Hay comida en la cocina, líneas telefónicas seguras. No te acerques a las ventanas. No abras la puerta a nadie excepto a mí o a alguien con la contraseña correcta». «¿Cuál es la contraseña?», pregunté, sintiéndome surrealista. Esta no podía ser mi vida. Esto no podía estar pasando. Tempestad. La expresión de Marco se suavizó ligeramente.
Era la palabra favorita de la madre del señor Vittorio. Dijo que la recordarías. Tempest, una tormenta, caos, muy apropiado dadas las circunstancias. Marco se marchó y me quedé sola en el refugio con 2 guardias apostados fuera y un teléfono que no me decía nada sobre el estado de Alejandro, salvo que estaba estable. Caminé de un lado a otro por la sala de estar durante horas. Mi mente evocaba todas las posibilidades terribles. Alejandro sangrando, Alejandro muriendo, Alejandro muerto, dejándome a mí y a este bebé solos en un mundo que nos devoraría sin su protección. Era de madrugada cuando por fin sonó el teléfono. Sofía. Su voz era áspera, dolorida, pero viva, tan maravillosamente viva. Alessandro. Dios, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Estoy bien. Unas cuantas costillas rotas, algunos puntos, nada permanente. Tosió y le oí llorar. Hubo una emboscada esta noche. Clove intentaba enviar un mensaje sobre disputas territoriales. Sus hombres esperaban fuera de una reunión. No esperaban que yo tuviera refuerzos cerca. Podrías haber muerto. Las palabras salieron ahogadas. Podrías haber muerto, pero no fue así. Su voz se suavizó. Estoy bien, Sofía, y tú estás a salvo. Eso es lo que importa. ¿Cuándo puedo verte? Silencio. Entonces aún no es seguro. Koff sigue ahí fuera, sigue enfadado. Tengo que resolver esto de forma definitiva. Podría llevarme unos días, quizá una semana. ¿Una semana? Me presioné el estómago con la mano, sintiendo el movimiento tranquilizador del bebé. Alessandro, no puedo. Sí que puedes. Eres fuerte. Recuerda, te quedarás en la casa segura y Marco te mantendrá informada. Te prometo que iré a verte tan pronto como pueda. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Miedo, tal vez, o vulnerabilidad. Este hombre que siempre parecía tan controlado, tan seguro, sonaba asustado. Ten cuidado, susurré. Por favor, sea lo que planees hacer, ten cuidado. Siempre. Una pausa. Sofía. El bebé. ¿Están bien? ¿Sí? Activo, de hecho, no deja de dar patadas. Oí algo que podría haber sido una risa o un sollozo. Bien. Eso es bueno. Tengo que irme, pero volveré a llamar pronto. Te lo prometo. La línea se cortó y volví a quedarme sola. La semana que siguió fue la más larga de mi vida. Marco me traía noticias 2 veces al día, versiones cuidadosamente censuradas de lo que realmente estaba sucediendo en el mundo de Alejandro. Había habido reuniones, negociaciones, resoluciones de disputas en curso, el tipo de lenguaje corporativo que significaba que se había derramado sangre, se habían trasladado cuerpos y los territorios habían cambiado de manos. Intenté no pensar demasiado en ello. Intenté no imaginarme al Alessandro. Mi Alessandro, el hombre que me había acariciado la cara con tanta ternura, que había sentido con asombro las patadas de mi bebé, haciendo las cosas terribles que sabía que era capaz de hacer. Al 5.º día me desperté con calambres. Al principio no eran terribles, solo incómodos, como los calambres menstruales, pero empeoraron a medida que avanzaba la mañana, llegando en oleadas que me hacían doblarme. «Marco», grité, y él acudió en segundos. «Algo va mal, el bebé». No necesité terminar la frase. Sacó su teléfono y empezó a dar órdenes en un italiano rápido. En 20 minutos estaba en otro coche, corriendo hacia el Hospital Mount Sinai con Marco, agarrándome la mano y tranquilizándome con su voz, diciéndome que todo iría bien, que el médico personal de Alessandro ya estaba esperando. El hospital era un torbellino de luces brillantes y voces urgentes. Me llevaron a una habitación, me conectaron a los monitores y escuché el sonido más hermoso del mundo. El latido del corazón de mi bebé, fuerte y constante. «Contracciones de Braxton Hicks», dijo la doctora, una mujer de unos 50 años con rostro amable que al parecer llevaba años trabajando para Alessandro. «Falso parto, común en el 3.er trimestre, especialmente bajo estrés. Pero queremos monitorizarla durante unas horas por seguridad». Estrés. Esa era la palabra. Estaba tumbada en la cama del hospital, viendo cómo los monitores registraban los latidos del corazón de mi bebé cuando se abrió la puerta y entró Alessandro. Tenía un aspecto terrible. Moratones oscurecían su mandíbula. Se le veía un vendaje por encima del cuello y se movía con rigidez, como si le dolieran las costillas al respirar. Pero sus ojos, cuando encontraron los míos,
Estaban llenos de un alivio tan sincero que empecé a llorar. Se supone que tú debes encargarte de todo, le dije entre lágrimas. Mantenerte alejado hasta que sea seguro. Seguro. Cruzó la habitación y me abrazó con cuidado, evitando los monitores y las vías intravenosas. Marco llamó y dijo que estabas en el hospital. Nada más importaba. Enterré mi rostro en su pecho, respirando su aroma. Colonia, antiséptico y algo único en él. Estoy bien. El bebé está bien. Solo fue un falso parto. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Me has quitado 10 años de vida, Sofía. Bien. Ahora sabes cómo me sentí cuando Marco me dijo que te habían disparado. Se apartó lo suficiente para mirarme y vi que algo cambiaba en su expresión, algo que parecía comprensión. Estabas preocupada por mí. Claro que estaba preocupada. Le di un golpecito en el pecho, consciente de sus heridas. Idiota. Podrías haber muerto y yo me habría quedado aquí sola con nuestro bebé. Y me di cuenta de lo que había dicho. Quiero decir, mi bebé. El bebé, no nuestro bebé. Alejandro dijo con firmeza. Lo dijiste bien la primera vez. Nuestro bebé, Sofía, mío y tuyo. Quizás no biológicamente, pero en todos los aspectos que importan. Las lágrimas brotaron con más fuerza y no pude detenerlas. No quiero que esto sea solo un negocio. No quiero contar los días que faltan para que termine el contrato. Respiré temblorosamente. Quiero que esto sea real. Quiero que nosotros seamos reales. La mano de Alessandro me acarició la cara y su pulgar me secó las lágrimas. Sofía, para mí has sido real desde el momento en que te vi sentada en ese apartamento helado, leyendo la notificación de desahucio con lágrimas en los ojos, pero con la espalda aún recta. Desde que me abriste la puerta a las 5 soles de la mañana, a pesar de que estabas aterrorizada, desde que firmaste ese contrato y confiaste en que cumpliría mi palabra, pero dijiste que el contrato era por un año y que luego podría irme, te di una salida, una opción, porque te la merecías. Su frente descansaba contra la mía. Pero Dios, Sofía, he estado rezando todas las noches para que no la aceptaras, para que, de alguna manera, decidieras quedarte, que nos eligieras a nosotros. A nosotros, susurré, robando la palabra. Me pareció correcta. Me sentí como si volviera a casa. Te quiero. Las palabras salieron ásperas, sin practicar, como si nunca las hubiera dicho antes y no estuviera seguro de cómo serían recibidas. Sé que no tengo derecho. Sé que esto empezó como un negocio y una conveniencia y tal vez un poco de venganza, pero en algún momento del camino te convertiste en todo. Tú y este bebé. Eres mi familia, mi verdadera familia, y pasaré el resto de mi vida protegiéndote, cuidándote, amándote, si me dejas. Lo besé. Lo atraje hacia mí a pesar de los monitores, la cama del hospital y el médico que probablemente seguía fuera. Lo besé como llevaba semanas deseando hacerlo, como si él fuera oxígeno y yo me estuviera ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Yo también te quiero, le dije. Creo que te quiero desde hace tiempo, pero me daba demasiado miedo admitirlo. Me daba miedo que no fuera real, que solo fuera por conveniencia, que tú nunca fueras conveniente. Me interrumpió. Me dabas miedo. Me hacías sentir cosas que había encerrado bajo llave después de mi divorcio. Me hacías esperar cosas a las que había renunciado. Me hiciste querer ser mejor, ser el hombre del que mi madre se habría sentido orgullosa. El bebé dio una patada, tan fuerte que Alejandro la sintió contra su pecho. Miró hacia abajo con asombro y llevó la mano a mi vientre. «Reconocen tu voz», le dije en voz baja. «Siempre se mueven cuando estás cerca. ¡Qué bebé tan inteligente!». Sonrió y su rostro se transformó. Le hacía parecer más joven, más alegre. Se parece a su madre. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, volviendo a la realidad. «¿Con Kof? ¿Con todo el peligro?». La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. Kof ya no es una amenaza. Tampoco Carlos. Se ha ocupado de él. Se ha recuperado el dinero y se han enviado ciertos mensajes a cualquiera que pueda considerar desafiarnos. Ahora estás a salvo, Sofía, realmente a salvo. Debería haber preguntado qué significaba «se ha ocupado». Debería haber cuestionado la oscuridad que se reflejó en su rostro, pero estaba cansada de tener miedo, cansada de cuestionar cada cosa buena que me sucedía. «De acuerdo», dije simplemente. «Confío en ti, incluso sabiendo lo que soy.
lo que hago. Sé que eres peligroso. Sé que operas en un mundo que no entiendo del todo y que quizá nunca entenderé. Pero también sé que has cumplido todas las promesas que me hiciste. Me protegiste. Nos diste un futuro a mí y a este bebé. Tú, mi voz se quebró. Me hiciste sentir segura por primera vez en toda mi vida. Así que sí, Alessandro, confío en ti. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Reverendo, voy a casarme contigo otra vez, murmuró contra mis labios. Esta vez como es debido. No un contrato, ni un acuerdo comercial. Una boda de verdad, con el lugar, el vestido y los invitados que tú elijas. Si tú me aceptas, yo te aceptaré, susurré con una condición. Cualquier cosa. No más secretos. No más dormitorios separados. No más fingir que esto es temporal. Si vamos a hacer esto, a hacerlo de verdad, te quiero a ti por completo. Lo bueno y lo malo, y todo lo demás. Trato hecho. Me besó la frente, las mejillas, los labios. Dios, Sofía, no tienes ni idea de lo que me has dado, de lo que ambos me habéis dado. La doctora eligió ese momento para volver, aclarando la garganta diplomáticamente. Bueno, todo parece estar bien. El latido del bebé es fuerte. Las contracciones han cesado. Me gustaría que pasaran la noche aquí en observación, pero creo que ambos estarán bien. ¿Ambos? Alejandro levantó una ceja. Los tres, doctora, no se olvide de mí. Ella se rió. ¿Los tres? Entonces les dejaré un poco de intimidad. Cuando se marchó, Alejandro acercó una silla a mi cama y me cogió la mano. Cuéntame cosas de la habitación del bebé. Has estado haciendo cambios, ¿verdad? María dijo. Tenías opiniones sobre la combinación de colores. Y así, sin más, empezamos a hablar de cosas normales, de colores de pintura y nombres de bebés, y de si debíamos averiguar el sexo o dejarnos sorprender. Hablamos hasta que terminó el horario de visitas y entonces Alejandro hizo valer su autoridad y su dinero y se quedó de todos modos, durmiendo en la incómoda silla junto a mi cama, sin soltar mi mano. 4 meses después, di a luz a una niña. Lucía María Vittorio vino al mundo gritando, con sus 3,2 kilos, pelo oscuro, los ojos ámbar de Alessandro y mi nariz. Era perfecta, increíblemente, milagrosamente perfecta. Alessandro lloró cuando el médico la puso en sus brazos. Lloró de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba a nuestra hija con tanto amor que me dolía el pecho. Hola, pequeña, susurró. Soy tu papá, y te prometo, lo juro por todo lo que soy, que te protegeré y te querré durante el resto de mi vida. A ti y a tu madre, mis chicas, mi familia. Lucía envolvió su diminuta mano alrededor de su dedo, y yo observé a mi marido, mi verdadero marido ahora, con quien nos habíamos vuelto a casar hacía 3 meses, en una pequeña ceremonia con solo su hermano, María y unos pocos amigos íntimos, enamorarse completamente e irrevocablemente de una niña que no era biológicamente suya, pero que era suya en todos los aspectos que importaban. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de mi habitación del hospital. Marco entró con aire incómodo, sosteniendo un sobre grande. Señora Vittorio, dijo formalmente, esto ha llegado para usted. Es de Carlos Martínez. El nombre me heló las venas. Casi había olvidado a Carlos, al hombre que había desencadenado toda esta cadena de acontecimientos. Alejandro me había dicho que lo habían controlado, pero yo había supuesto que eso significaba que lo habían sobornado, asustado o posiblemente matado, no que escribiera cartas. Alejandro tomó el sobre antes de que yo pudiera hacerlo, con la mandíbula apretada. Lo leeré primero. No. Extendí la mano. Necesito verlo. Sea lo que tenga que decir, necesito saberlo. La carta era breve, escrita con la familiar letra de Carlos en papel de la prisión. Me temblaban las manos mientras leía. Sofía, no espero que me perdones. No me lo merezco. Fui un cobarde y un mentiroso, y tú y nuestro hijo pagasteis el precio de mis errores. Vittorio me encontró en Maldes. Me dio a elegir. La cárcel o la muerte. Elegí la cárcel. 20 años en un centro de mínima seguridad a cambio de testificar contra algunos de sus rivales. Es más clemencia de la que merecía. Renuncié a todos mis derechos parentales sobre el bebé. Vittorio insistió y yo acepté. Él será mejor padre de lo que yo jamás podría haber sido. Y mejor hombre, también. Aunque eso no es decir mucho. Espero que seas feliz. Espero que el bebé esté sano.
Espero que algún día puedas perdonarme por haber sido demasiado estúpido y egoísta para darme cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Lo siento todo. Carlos, lo leí 2 veces y se lo entregué a Alejandro sin decir nada. Lo hojeó rápidamente, lo rompió en pedazos y lo tiró a la basura. No puede hacer esto, dijo Alessandro, con la voz tensa por la ira que apenas podía controlar. No puede pedirte perdón ni aliviar su conciencia. Tuvo su oportunidad y decidió abandonarte. Lo sé. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en su cuna. Pero creo que me alegro de que esté vivo, de que haya elegido la cárcel en lugar de volver a huir, y me alegro de que haya renunciado a sus derechos. Lo hace real. Oficial, ella es nuestra. Alejandro. Legalmente, oficialmente nuestra. Siempre fue nuestra. Se sentó a mi lado en la cama, con cuidado de no molestar a mi cuerpo en proceso de curación. Desde el momento en que sentí sus patadas, desde el momento en que me di cuenta de que no podía imaginar un futuro sin vosotros dos. Tu hermano tenía razón, ¿sabes? Le dije, acurrucándome contra su calor. Ese día que vino al ático. Tú intentas salvar a la gente, arreglar lo que está roto. Quizás. Me dio un beso en la sien. Pero tú no estabas rota, Sofía. Estabas doblada. Quizás puesta a prueba, pero nunca rota. Te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas para hacerlo. Nos salvamos mutuamente, le corregí. Tú me diste seguridad y protección. Yo te di una razón para volver a tener esperanza, para creer que la familia podía ser algo más que negocios y obligaciones. Tú me lo diste todo. Su mano cubrió la mía. Los dos observábamos a nuestra hija dormir. Mis dos milagros, mi tempestad y mi paz. Lucía eligió ese momento para despertarse, frunciendo el ceño en preparación para llorar. La cogí, la acerqué a mi pecho y observé cómo la mano de Alessandro se dirigía automáticamente a su cabecita, protectora y gentil. Este hombre que dominaba imperios e inspiraba miedo y endurecía a los criminales, estaba completamente conquistado por un bebé recién nacido. ¿En qué piensas?, le pregunté, al ver la mirada lejana en sus ojos. Mi madre os habría querido mucho a los dos. Su voz se quebró por la emoción. Antonio habría estado orgulloso de que, de alguna manera, a pesar de todo, a pesar de todos mis errores y pecados y la sangre en mis manos, acabara teniendo algo puro y bueno y que mereciera la pena proteger con mi vida. No vamos a ir a ninguna parte, te lo prometo. Estás atado a nosotros, Alejandro Bumbitorio. Para bien o para mal, para siempre, repitió, y sonó como un voto. Puedo vivir con eso. 6 meses después, nos mudamos del ático de Manhattan a una casa en Westchester. Seguíamos estando seguros, seguíamos estando cuidadosamente protegidos, pero con un jardín donde Lucía podría jugar algún día. Un jardín donde yo podría cultivar tomates como solía hacer la madre de Alessandro. Un hogar, no solo una fortaleza. Mateo se convirtió en el tío Mateo, que venía todos los domingos a cenar y le enseñaba a Lucía canciones de cuna italianas. María se convirtió en la abuela María, mimando descaradamente a su nieta. Y yo me convertí simplemente en Sofía Vittorio. No en la pobre chica que se quedó embarazada y fue abandonada. No en la conveniente esposa sustituta, sino en la compañera de Alessandro, su igual, su amor. El contrato que había firmado a las 5 de la mañana en un apartamento helado estaba guardado en la caja fuerte de Alejandro, como recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. A veces lo sacaba y lo leía, maravillándome de lo clínico que parecía todo, de lo imposible que era que algo nacido de la desesperación, la venganza y la conveniencia se hubiera transformado en esto, en amor, en familia, en para siempre. En nuestro primer aniversario, el verdadero, de nuestra segunda boda, Alessandro me despertó antes del amanecer, esta vez no con un golpe en la puerta, sino con sus labios sobre los míos y nuestra hija balbuceando alegremente en su cuna cerca. ¿Qué haces?, murmuré, todavía medio dormida. Son las 5 de la mañana, dijo, con los ojos llenos de humor y amor. Hace un año, llamé a tu puerta a esta hora y cambié nuestras vidas. Pensé que deberíamos celebrarlo, despertándome a una hora intempestiva, recordándote que todas las cosas imposibles que han sucedido desde entonces comenzaron con una decisión que tomaste, una decisión valiente, la decisión de confiar en un desconocido y dar un salto de fe. Me atrajo hacia sus brazos. Gracias a Sofía por abrir esa puerta, por firmar ese contrato,
por darme la oportunidad de demostrar que incluso los hombres como yo pueden redimirse con el amor. Lo besé, saboreando el café y el para siempre en sus labios. Gracias por llamar a la puerta, por ofrecerme una salida de la oscuridad, por cumplir todas las promesas que hiciste. Lucía empezó a llorar, reclamando atención, y ambos nos reímos. Alejandro se levantó para cogerla, y yo lo observé mientras la levantaba en brazos, susurrándole en italiano, prometiéndole el mundo. Esta era mi vida ahora, nuestra vida construida sobre cimientos imposibles. Sí, comenzó con un contrato, desesperación y miedo, pero se transformó por elección, por esfuerzo, por la decisión que tomábamos cada día de elegirnos el uno al otro. La llamada a las 5 de la mañana había dado un vuelco a mi vida, tal y como Alessandro había prometido, pero no cambiaría ni un solo momento, ni uno.